Hola amigos voltaicos, durante mi carrera como físico he tenido que enfrentarme a cuestiones que retaban continuamente mi comprensión, amenazando incluso al sentido común. Sentía que mi cerebro iba a explotar, así que hoy os traigo el top 6 de momentos más mind-blowing de mi vida científica. ¿Estáis listos? En sexto lugar, Michelson-Morley. Imagina que caminas a una velocidad de 5 km por hora y que hay una escalera mecánica que lo hace a 3 km por hora. Si caminas sobre ella irías a 8 km por hora, ¿verdad? Pues no del todo. Vamos a ver qué tiene que decir Albert Michelson y Edward Morley al respecto. En 1887 estos dos físicos pusieron dos haces de luz a la carrera, uno en dirección de rotación de la Tierra y otro en dirección perpendicular. Obviamente pensaban, el que va con la rotación terrestre está nadando a favor de corriente y debería llegar antes, ¿no? Pues no, porque la ley de adición de velocidades no es cierta. Si lo fuera, sería posible superar la velocidad de la luz a base de ir sumando velocidades, y sabemos que esto es imposible. Gracias a este maravilloso experimento, se demostró que la luz viaja siempre a la velocidad de la luz, independientemente del observador. Esto nos lleva a la revolución de la relatividad y a la nueva concepción que tenemos del espacio y el tiempo. ¿Te has parado a pensar en las consecuencias de este experimento y lo raros que son sus resultados? Pues por si acaso, no lo hagas, porque el quinto caso va a hacer que te estalle aún más el cerebro. Vamos a por el efecto Zenón. Zenón de Elea era un filósofo de la Grecia clásica. Entre sus ideas más radicales se incluía la de pensar que el movimiento es realmente una ilusión y presentó una serie de curiosas paradojas para mostrarlo. Supongamos que Aquiles compitiera en una carrera contra una tortuga. Como sabe que es bastante más rápido que ella y es un tío majo, pues decide darle una ventaja de unos 100 metros. Pero lo que Aquiles no sabe es que cuando llega a los 100 metros la tortuga ya habrá avanzado un camino de otros 10 metros. Entonces Aquiles recorrerá esos 10 metros, pero para cuando lo haya hecho la tortuga ya habrá avanzado otros tantos, y así sucesivamente. Conclusión: Aquiles nunca llega a alcanzar la tortuga porque hay infinitos puntos de paso que Aquiles tiene que superar. Pues en cuántica ocurre algo así. Y lo más curioso es que el efecto Zenón cuántico lo describió por primera vez el matemático Alan Turing. Seguro que te suena de algo. Les presento al señor Turing. Si tuviéramos que trabajar juntos, me temo que estos hombres solo me retrasarían. Era muy popular en el colegio, ¿no? Turing establece que si observas un estado cuántico, retrasas su evolución hasta el punto de que si continúas observándolo infinitas veces, se llega a mantener estacionario. Vamos, que no evoluciona. Es complicado de asimilar, pero seguro que a ti también te ha pasado algo parecido. Por ejemplo, cuando te mueres de hambre y los 5 minutos que tarda en calentar el arroz el microondas te parecen neones. Vamos a por el cuarto puesto, el efecto fotoeléctrico. De este experimento ya hablamos en otro vídeo, pero merece la pena recordarlo. Situación: un haz de luz ilumina una placa metálica haciendo que los electrones salten, generando así una corriente eléctrica. La energía de los electrones liberados depende solo de la frecuencia de la luz y no de su intensidad, algo que solo es posible si la luz en realidad está formada por paquetes o cuantos de luz. Todo este asunto provocó la explosión de más de un cerebro científico, pero la luz es una onda, ¿no? Por suerte hoy en día entendemos que la luz es dual, una onda y una partícula a la vez. Y como en física nos alucina el concepto de campo, en tercer lugar nos encontramos el experimento de Aharonov-Bohm. Fue Faraday quien popularizó los campos como unas líneas imaginarias responsables de transmitir la fuerza por el espacio. Pero en oposición a este concepto de campo tenemos el de potencial, una magnitud física que sirve para operar con los campos, el magnético y el eléctrico, pero que siempre se ha visto como una simple herramienta. Así que tenemos el campo como algo real que opera transmitiendo las fuerzas y el concepto de potencial asociado al campo, una herramienta que facilita las operaciones, hasta que llegaron Jackie Aharonov y David Bohm con su famoso experimento en 1959. Estos dos científicos demostraron el efecto de un potencial magnético en una región en ausencia de campo. ¿Qué es entonces más real, el campo o el potencial? Nadie lo sabe. Cosas de la física. Y como la cuántica siempre da mucho juego, llegamos al número 2 con el caso Stern-Gerlach. Otto Stern y Walter Gerlach en 1922 desarrollaron un experimento de los que cambian nuestra forma de ver el mundo. Lanzaron átomos neutros de plata para, después de pasar por un campo magnético no homogéneo, hacerlos chocar contra una pantalla. Debido al spin de los átomos, están provistos de un momento magnético que hace que interaccionen con el campo magnético del imán. Y sí, sé que entender que los átomos tienen algo parecido a un spin similar a un momento angular intrínseco ya tiene tela.
Pero esto no se queda aquí. Al observar la pantalla comprobaron que algunos átomos se habían deflectado hacia arriba y otros hacia abajo, pero lo que no esperaban era que se produjera de forma discreta. En vez de una mancha continua cubriendo todos los posibles valores del spin, había dos grandes manchas, una que correspondía a un spin positivo y otra a un spin negativo. Así que hablamos de una magnitud cuántica, el spin que no tiene análogo en el macromundo, que se puede imaginar como un giro propio del electrón, como una peonza, pero de tal forma que solo puede girar de dos maneras. La cosa se pone más fea cuando nos damos cuenta de que una partícula como el electrón de spin 1/2 tiene que dar dos vueltas sobre sí misma para quedar como estaba, y que al medir el spin de la partícula en un eje, el eje X por ejemplo, se destruye la información de la medida en cualquier otro eje. ¿Te has enterado de algo? Tranquilo, esto es realmente digno de hacerte estallar la cabeza. Y por fin, llegamos al experimento más loco de todos los que he visto en mi vida. Un experimento que no he podido quitarme de la cabeza desde que lo vi por primera vez. Recuerdo exactamente el día, el momento, el lugar, la hora donde lo descubrí. Pero lo que no recuerdo es cuándo comenzó a tener sentido. Vamos con el borrador cuántico. Tomemos el clásico experimento de la doble rendija de Young, ya sabéis. Un haz de luz pasa por dos rendijas próximas y se proyecta en una pantalla. En esa pantalla se observa algo parecido a un patrón de interferencia que demuestra que la luz pasa por las dos rendijas a la vez, como una onda. Ahora sustituimos la fuente de luz por una fuente de electrones y vamos disparando uno a uno contra las dos rendijas. Después de anotar el punto de impacto de cada electrón, vemos algo similar al caso de la luz, un patrón de interferencia que muestra que el electrón ha pasado por las dos rendijas a la vez. Que no cunda el pánico, es cuántica, la locura viene ahora. Situamos un mecanismo detrás de las rendijas para ver por cuál de las dos ha pasado y ¡zas! Desaparece el patrón. Desde que medimos por qué rendija ha pasado el electrón, deja de comportarse como una onda y lo hace como una partícula, pasando únicamente por una rendija. Hemos borrado el efecto cuántico. Lo más loco del asunto es que es un ejemplo de retrocausalidad. No importa que la medida se haga mucho después del paso de la partícula por las rendijas. Si se hace, tiene un efecto en lo que ocurre anteriormente, en cómo la partícula se desplazó hasta ese punto. ¿Tiene esto algún sentido? Tal vez sí, o tal vez no. Me temo que si alguien afirma entender la mecánica cuántica, significa que en realidad no la entiende. Y no lo digo yo, lo dijo Richard Feynman, palabra de premio Nobel.